Seguimos estudiando el libro de Gálatas de una manera expositiva, verso a verso. Estamos estudiando esta carta o esta epístola que realmente ha sido de mucha bendición para mí y espero que siga siendo de bendición para ti. Y el título general del libro de Gálatas es La verdadera libertad, ¿qué dice? En Cristo. Hermanos, realmente es valioso, inspirador poder estudiar el libro de Gálatas. Muchas vidas han sido transformadas y muchas vidas han sido fortalecido su fe a través del libro de Gálatas. Así que hoy te invito a abrir tu Biblia a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Y el título general para esta enseñanza es Abraham, y hace una pregunta: ¿fue justificado por la fe o por las obras? Eso es el título. Abraham, ¿fue justificado por la fe o por las obras? Así que a manera de introducción, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo se dirige directamente a los Gálatas y comienza a desarrollar el tema de la salvación por fe contra las obras de la ley, ¿verdad? Y hemos visto nosotros esto. Así que Pablo inicia utilizando dos palabras fuertes. ¿Ustedes recuerdan? Las dos palabras fuertes. ¿Cuál eran? Oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Juvenal, ¿qué significa la palabra insensato? Un necio, una persona que no está pensando, una persona que ve la verdad, pero no sabe racionalizarlo completamente. Y la otra palabra, ¿cuál era? Oh Gálatas, insensato, ¿quién les fascinó? Ahí está la otra palabra. ¿Y qué significaba la palabra fascinar? Hechizar. ¿Quién les embrujó? ¿Cómo es esto? Un día me amabas y el día siguiente ya no me amas. ¿Quién vino a ustedes y les engañó? Esa es la palabra fascinar, ¿verdad? Entonces, lo que preocupaba a Pablo era que a pesar que el evangelio de Jesucristo, fue declarado, enseñado claramente, ¿cómo es posible, después que hayan recibido claramente el evangelio, cómo es posible que ustedes estén dejando este evangelio para seguir, ¿qué dice? Otro evangelio? Y por esta razón Pablo está sorprendido y les llama como insensatos. ¿Quién les fascinó a ustedes? Y ustedes recuerdan también que Pablo hizo algunas preguntas retóricas, ¿verdad? En los primeros 5 versículos del capítulo 3. ¿Cuáles eran estas preguntas retóricas? Y estas preguntas retóricas eran básicamente que ellos sabían la verdad simplemente para que ustedes puedan captar y despertar. ¿Y cuáles eran estas preguntas? Primeramente, Pablo dice, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Explícame ustedes, Gálatas. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? El momento que ustedes recibieron, ¿lo recibieron porque hicieron una obra o simplemente por poner su fe en Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Por poner tu fe dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Son preguntas retóricas. La segunda pregunta retórica fue: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? No tiene nada de sentido. Y otra pregunta que Pablo hace es esto: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Los milagros que pasan en Gálatas, los milagros que pasan en Cusco o en Perú, ¿lo hace porque estás pegado a la ley o lo haces porque está tu fe puesta en Jesucristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por nuestra fe en quién? En Jesucristo. Por eso recibe un milagro. Entonces ahí están las preguntas retóricas para hacerles despertar a ellos. Pero en este versículo, en este estudio que vamos a estar viendo nosotros, Pablo les va a dar un ejemplo más obvio de cómo es la fe, o cómo la fe ha sido y será suficiente para obtener la salvación. Así que Pablo va a dar un ejemplo de ¿quién? Abraham.
Él va a utilizar a Abraham. En pocas palabras, lo que va a hacer Pablo va a ser lo siguiente. Ahora, yo les he hecho despertar y déjame llevarles ahora a las Escrituras. Vamos al primer libro de la Biblia. ¿Les va a llevar a dónde? A Génesis. Y así que si Pablo va a llevarlo a ello a Génesis, nosotros también tenemos que ir a dónde? Al libro de Génesis. Así que el apóstol Pablo va a argumentar, va a defender la fe y nos va a llevar al principio, al inicio, al Génesis, para demostrarnos esta verdad. Pero demostrarnos ¿qué? Que Abraham fue justo no por medio de las obras, sino por la fe. Por la fe. Así que, hermanos, la historia de Abraham nos va a demostrar que la justificación no se obtiene por obras, sino por la fe en Dios y en su promesa. La fe es el medio por lo cual nosotros somos declarados, ¿qué dice? Justos delante de los ojos de Dios. Un comentarista dijo que la fe es la llave por lo cual Dios nos declara a ti y a mí justos. Así que ahí está, hermanos. Entonces, iglesia, hoy día vamos a ver un gran ejemplo de fe. Y esto debe ayudarnos a la iglesia, a ti, a mí. ¿Dónde debemos de depositar nuestra fe? ¿A quién debemos de creer nosotros? Así que, hermanos, esta verdad, ¿no? Debe ser creído, debe ser vivido y debe ser celebrado. Una vez más, hermano, esta libertad o esta fe o esta justificación debe ser ¿qué? Creído, vivido y ¿qué más? Y celebrado. Y debemos de celebrar esto. Y vamos a ver este ejemplo de Abraham. El ejemplo que Pablo nos va a dar. Así que vamos a desarrollar esta enseñanza o este mensaje haciendo 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? 3 preguntas para que tú y yo podamos entender claramente lo que Pablo nos quiere enseñar hoy en su palabra. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo Abraham fue hecho justo ante Dios? ¿De qué manera? ¿Qué hizo Abraham realmente para que Dios lo pueda mirar y decirlo, wow, este hombre es justo? Y quiero decirle de antemano, Abraham no era ningún hombre perfecto. Era un hombre como tú y yo, pecador. Pero como Dios, ¿qué hizo Abraham para que fue hecho justo ante los ojos de Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser justos delante de Dios? ¿Cómo? Vamos a ver el ejemplo de Abraham y viendo este ejemplo nos debe de llevar a un espejo a nosotros y decir, ahora nosotros, ¿cómo podemos ser justos delante de Dios? Y número 3, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Esas son las 3 preguntas por lo cual nosotros vamos a desarrollar para poder entender claramente estos pasajes de las Escrituras de Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así que vamos a leer, luego nos metemos en la oración. Dice así. Para agarrar el contexto, voy a leer desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el 9. ¿Está bien? Mira cómo Pablo arranca. Dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes, ¿qué dice? Jesucristo ya fue presentado, ¿qué dice? Claramente, ¿cómo? Como crucificado. Versículo 2. Solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Las preguntas retóricas están ahí. Versículo 3. ¿Tan necios son? Y hemos hablado nosotros de la palabra necio, ¿verdad? ¿Tan tontos son ustedes? Así significa la palabra necio. ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? Versículo 4. ¿Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el versículo 6, desde ahí hacia el versículo 9, son lo que vamos a estudiar ahora. Dice así,
Abraham creyó ¿a quién dice? A Dios, y le fue contado ¿cómo? Por justicia. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos ¿de quién? De Abraham. Y las escrituras, y prestan mucha atención al versículo 8, y las escrituras, al prever que Dios habría justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano, ¿qué dice? La buena nueva. ¿A quién? A Abraham. Mira, esto, el versículo 3:8, en el Antiguo Testamento, la buena nueva, está hablando de ¿qué? Del Evangelio. ¿No? De antemano, voy a poner, de antemano lo dio el Evangelio ¿a quién? A Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por la historia de Abraham, un hombre de fe que confió en ti y que fue justificado por su fe. Amado Padre, al igual que Abraham, nosotros, cada uno de nosotros aquí presente, confiamos en ti y en tu obra redentora a través de Jesucristo. Gracias por tu amor incondicional y tu misericordia. Te pedimos que en esta enseñanza tú nos hables de una manera personal a cada uno de nosotros y confiamos que así será. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén, amén. Cuando estaba estudiando en el Bible College, fuimos de un viaje misionero para Cajamarca. Y fuimos un buen grupazo. Y en este viaje misionero nosotros lo llamamos invasión a Cajamarca, porque íbamos a plantar una iglesia. Y ya estaba dividido todo, un grupo que va a evangelizar, un grupo que va a cocinar, un grupo que va a cantar y un grupo que va a estar con los niños. Y yo recuerdo estando en uno de los parques, el grupo que estaba responsable de los niños estaban cantando una canción, creo que ustedes saben esta canción, ¿verdad? Del padre Abraham. Y yo disfrutaba mucho porque los niños cantaban, saltaban, padre Abraham tenía ahí, yo no soy bueno cantando, ¿ya? Muchos hijos tiene nuestro padre Abraham, ¿verdad? Yo soy uno y tú también, ¿verdad? Es hermoso, yo disfrutaba porque miraba la sonrisa de los niños. Pero ellos no entendían muy bien. Ellos iban al ritmo de la canción, pero se estaba sembrando la semilla. Yo lo entendía claramente. Somos, ¿qué dice? Hijos de Abraham. Pero ¿en qué sentido somos hijos de Abraham nosotros? Así que esta enseñanza nos va a empujar. ¿Por qué somos nosotros, tú y yo, llamados qué? Hijos de Abraham. Así que la primera observación que vamos a ver nosotros es esto. ¿Cómo Abraham fue hecho qué? Justo ante Dios. Ningún ser humano puede estar en la presencia de Dios y hacerse justo por sí mismo. ¿Por qué? Porque su pecado ¿qué? Lo condena. ¿Verdad? Así que fíjate en yo te voy a llevar a 2 capítulos para entrar en contexto y vas a ver que lo vas a entender después. Te voy a llevar a Génesis capítulo 12 y te voy a llevar a Génesis capítulo 15. Esos 2 pasajes voy a utilizarlo para agarrar un contexto y entender realmente lo que está diciendo Gálatas capítulo 3. ¿Estás listo? Mira, Génesis capítulo 12, presta mucha atención aquí. ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho ¿a quién? Abraham. Dios está hablando ¿con quién? Con Abraham. ¿Y qué le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Ustedes recuerdan? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Estaba lejos de la tierra prometida y el Señor le está diciendo, mira, deja tu familia, deja todos ellos. ¿Y qué dice? Y ve. Bueno, vamos a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de ¿quién?
de tu padre, y me encanta esto, a la tierra que te mostraré. En otras versiones dice así: Abraham, deja a toda tu familia y en el lugar que tú estás, y yo te voy a dar una tierra donde que tú vas a vivir. Así, aquí vemos que Dios le está dando una promesa a Abraham. Continuamos, versículo 3. ¿Y qué más dice Dios a Abraham? Y haré de ti, ¿qué dice? Una nación pequeña, chiquitita. Así dice, no una nación grande. ¿Y qué más dice el Señor? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más dice? Y serás una bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran. ¿Qué dice? Maldiciré. Y serán benditas en ti algunas familias de la tierra. Hermanos, esto es clave. Y serán benditas todas. En el diccionario Labruz, otro diccionario que usted sepa, Lexus. ¿Qué significa la palabra todas? Todos. Gracias. Y serán benditas, ¿qué dicen? Todas las familias de ¿quién dice? Cuando habla de la tierra, ¿a qué se está refiriendo? A todo ser que vive en este planeta, vamos a ponerlo así. Y versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. ¿Sabe qué acabamos de leer nosotros? Algo impresionante que todo judío lo tiene de memoria, este versículo. Y tú y yo deberíamos de memorizarles. ¿Sabe cómo se llama esto? Las promesas de Dios, ¿a quién? Abraham. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios hizo a Abraham? Yo quiero saber, para yo entender Gálatas, Pablo me está llevando a Génesis, me está diciendo, ¿sabes qué? Déjame llevarte a las Escrituras para sustentar cómo Abraham fue justificado. Y aquí está, Dios le dio las promesas ¿a quién? A Abraham. Pastor, ¿y cuáles son las promesas? Vamos a repetir una vez más. La primera promesa que Dios le dice a Abraham, ¿qué le dice? Dios promete ¿qué? Una tierra. Esto es pregunta para el examen. ¿Cuál es la promesa que Dios dio a Abraham? Número 1, ¿qué? Una tierra, un lugar donde que él va a morar, un lugar donde que él va a vivir, un lugar donde que va a llevar a su familia. Dios le promete, esto es tu tierra. Y quiero hacer un paréntesis en este momento. El grupo Hamás, los Jordanias y Jordanias, ¿qué es lo que quieren hacer con Israel? Quieren desaparecer, ¿qué? Esta tierra. ¿Y sabes qué? No van a poder. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo ha dado ¿a quién? A Abraham, y pertenece a este pueblo. Dios va a proteger esto, ¿verdad? Así que Dios le promete una tierra. ¿Y qué más le promete? Dios promete una nación. Dios promete un grupo de personas, una multitud de gente que van a ser parte de la nación. Una nación le promete Dios a Abraham. Un grupo de personas. Y número 3, Dios promete también que a través de él, ¿qué dice? Serán de bendición todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿a quién se está refiriéndose allí? Que a través de una persona serán benditas. ¿Qué dice? Todas las naciones del mundo. ¿Y sabes de quién está hablando ya ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es uno de los descendientes ¿de qué? De Abraham. Y a través de Jesucristo, ¿son o no somos bendecidos? Mira, ahí estaba la promesa ya. Mira, cuando Dios te da una promesa, ¿Dios lo cumple o no lo cumple? Sí, y quiero marcar bien esto. Cuando Dios nos da una promesa, Él lo cumple. ¿Y cuál es nuestra posición de mí y de ti? Una sola cosa: confiar y creer en esta promesa. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, y ahí está, hermanos, ahí está, ¿no?
Y nosotros vemos que Jesucristo es un descendiente de Abraham, que en Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Abraham. De hecho, Él es la simiente, que nos habla en Génesis también, ¿no? Él nos dará la morada eterna, Él nos hace una nación apartada para Dios, y en Él somos bendecidos, y somos también nosotros ¿de qué? De bendición. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que el número 3 es clave. Y serán de bendición para todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Ahora, esa es una promesa que Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis. Abraham fue un hombre muy bueno. ¿Cuántos dicen amén por esto? Amén. Fue un hombre muy bueno, pero no perfecto. Bueno, pero no perfecto. Él mintió 2 veces sobre su esposa. ¿Qué dijo sobre su esposa cuando fue para Egipto? Bueno, su esposa era como mi esposa, hermosa, ¿verdad? Cuando fue a Egipto Abraham, el faraón vio a su esposa y el faraón le preguntó a Abraham, ¿y quién es ella? ¿Y qué dijo Abraham? En vez de decir que es mi esposa, dijo ¿qué? Es mi hermana. Ahora, los que están casados, cuando alguien te pregunta, ¿y quién es ella? No digas que es tu hermana, di que es tu esposa también. Porque vas a tener problemas en la casa, ¿verdad? Y no fue una sola vez, fueron 2 veces. ¡Wow! Por eso, Abraham fue un hombre bueno, pero no era un hombre ¿qué? No era un hombre perfecto. ¿Qué más pasó en la vida de Abraham? Dios le dio una promesa que de tus simientes serán benditas todas las naciones. Y demás, ahorita vamos a ver que le va a dar un hijo. Pero ¿sabes qué va a pasar? Abraham va a querer ayudar a Dios. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y qué le dijo la esposa Sara? Mira, creo que nosotros somos ya viejitos y acá está mi sierva. De esta manera vamos a ayudar a Dios. ¿Y qué es lo que cometió él? No era un hombre bueno, ¿verdad? Era un hombre bueno, pero no era un hombre perfecto. Así que pasaron mucho tiempo, y en el capítulo 15 que nosotros vamos a ver, yo me imagino que Abraham ya estaba como que, wow, estaba dudando. Estaba luchando consigo mismo. Yo creo que así pasa con nosotros también. Cuando Dios nos da una promesa, queremos que rápidamente se cumpla, pero a veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Espera un tiempo. Y lo que nosotros no queremos es que esperar. Y Abraham estaba desesperado. Así que el Señor le vuelve a hablar a Abraham en el capítulo 15. Fíjate en el capítulo 15, ¿qué dice? Después de estas cosas, marca en tu Biblia esto, vino la palabra ¿de quién? De Jehová. Vino la palabra, Dios tiene que hablar aquí a Abraham. ¿Y cómo vino? En visión, diciendo, número 1, no temas. Número 2, no temas, Abraham, porque yo soy ¿qué? Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, ¿no? Y serás sobremaneramente, ¿qué dice? Grande. Y fíjate el versículo 3. Y acuérdate que en el capítulo 12 Dios le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Pero Abraham aquí está batallando con Dios. Y fíjate en el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eleazar. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, ¿qué dice? Un esclavo nacido en casa. Ok, vamos por partes ya. La palabra dice Abraham, ¿no? Abraham, el nombre Abraham tiene un significado. El nombre Abraham significa padre exaltado. Pero era un padre exaltado, pero que no tenía ¿qué? Hijos. Ahora imagínate el bullying que le hacían a Abraham. Porque cuando Abraham se acercaba a una persona
y se acercaba y le preguntaba a Abraham a esta persona, ¿cómo te llamas? La persona le daba su nombre. Y la persona le preguntaba a Abraham, ¿y tú cómo te llamas? Abraham decía, Padre, ¿qué? Exaltado. Y la persona le hacía la pregunta, eres Padre exaltado, pero ¿dónde están tus hijos? Bueno, pues no tengo hijos, pero Dios me ha prometido. Comentarista dice que, muchos comentaristas dicen que la gente se burlaba de Abraham constantemente, ¿no? Porque su nombre significaba Padre exaltado. A ver, y la otra cosa, Abraham no era joven. Abraham tenía ¿qué? Su edad. Y quiero que te fijes en esto. Ok, vamos a leerlo ya. Versículo 3. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará, ¿qué dice? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Vamos por parte. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Abraham propone. ¿Cuál es su propuesta de Abraham? Ayúdenme ustedes. ¿Qué le está proponiendo Abraham a Dios? Yo tengo ¿qué? Yo tengo un siervo. Mira, Dios, yo tengo el siervo y él va a ser mi heredero. ¿Qué piensas, Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dice no. Cuando Dios nos dice no, es no. No te heredará sino que un hijo tuyo será el que te va a heredará, ¿verdad? Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes, ¿qué? Contar. Y le dijo, así será que tu descendencia. Este es algo hermoso. Este es algo impresionante. Mira, Dios hablando ¿con quién? Con Abraham, dando la promesa. Mira, este siervo tuyo no va a ser el heredero. De tu propio linaje va a salir tu propio heredero. Ok, está bien. Pero mira, Abraham, sal de tu casa. Y quiero que mires, dice, los cielos y cuentan las estrellas, si las puedes, ¿qué? Contar. ¿Alguna vez ustedes intentaron contar las estrellas? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta qué número llegaron? Y una vez intenté, cuando estaba en la playa en Lima y en Costa Rica, porque en las noches tú puedes ver como demasiado claro. Acuérdate que Abraham estaba en la montaña. ¿Qué quiere decir? Que en las montañas puedes ver más claro todavía. Y Abraham está observando y dice, wow, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, ¿qué dice el Señor? Así será que tu descendencia. Bueno, qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Un pastor dijo esto, ¿no? Vamos a suponer que Abraham se pone a contar las estrellas y llega a 50,000. En una de esas estrellas estás tú, parte de esta descendencia. Pero fíjate acá, y le dijo, así será que tu descendencia, con este tipo de ilustración. ¿Y cuál crees que va a ser la respuesta de Abraham? Versículo 6. ¿Y qué fue? Y creyó, ¿qué dice? A Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es impresionante, hermano, lo que estamos viendo en Génesis. Mira, Pablo está dando un buen sustento sobre el justo por la fe vivirá. Ok, vamos por partes. Ok, primeramente, la primera vez que Dios habló con Abraham, Abraham tenía ¿cuántos años? 75 años, cuando Dios llamó a Abraham. No le llamó cuando era joven. A los 80 años más o menos, cuando Dios lo prometió, ¿qué? Un hijo. Y a los 86 años,
es cuando Abraham metió ¿qué? La pata. Quiso ayudar al Señor. Y ahí nació ¿quién? Ismael. Mira, y a los 100 años, recién nació ¿quién? Isaac. ¿Alguien sabe cuántos años tenía su esposa Sara? Se diferenciaban por 10 años menos. Si Abraham tuvo 100, ella tuvo ¿cuánto? 90. Y cuando Dios dio una promesa a Abraham que va a tener un hijo a esa edad, ¿cuál fue la reacción de la esposa? Se ha reído. Por eso Isaac significa ¿qué? Risa. Es como que Dios me diga, ¿sabes qué? Mira, mi esposa está ligada. Mi esposa ha llevado quimioterapia y radioterapia y por ende no puede tener hijos, ¿verdad? Por 2 lados. Pero que Dios venga y me diga, ¿sabes qué? Mira, Ani va a tener un hijo más. ¿Cuál fuera la reacción de mi esposa? Ella se está riendo porque ella sabe. Imposible. Imposible. Pero eso es. Dios, tenemos un Dios ¿de qué? De cosas imposibles. Y aquí vemos Él, a los 100 años. Así que, lo que me encanta una vez más, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si lo puedes contar. Y le dijo, así será su descendencia. Wow, es impresionante. Bueno, alguna vez, espero que el próximo año estemos estudiando Génesis. Me encanta el libro de Génesis, ¿verdad? Pero fíjate, hemos ido a Génesis y ¿qué es lo que hemos visto nosotros? La promesa de Dios ¿a quién? A Abraham. Y quédate con esto, con la promesa de Dios. Ahora sí, recién vamos a entrar. Vamos a regresar otra vez ¿a qué? A Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y vamos a ver la segunda observación. Y quiero hacer una pregunta antes de pasar acá. Génesis 15, 6. ¿Qué dice? ¿Y creyó a quién? ¿Podemos leer juntos esas palabras? Porque es muy importante. Una vez, 1, 2, 3, ¿qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado ¿cómo? Por justicia. ¿A quién? A Abraham. Entonces aquí tengo una pregunta. ¿Fue justificado Abraham por la fe o por las obras? ¿Está claro esto? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bingo, eso es la idea. Con este contexto vamos a entrar ahora a los versículos que se vienen. Recién vamos a iniciar Gálatas 3:6, ¿ok? Y aquí está la segunda pregunta. ¿Cómo nosotros podemos ser justos delante de Dios? Entonces, la primera observación era, ¿cómo Abraham pudo ser justo? ¿Y cuál fue la respuesta? Por la fe. Estamos de acuerdo en esto. Y ahora viene para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser justos delante de Dios? Gálatas 3:6. ¿Qué dice Gálatas 3:6? Así Abraham, ¿qué dice? Y le fue contado por justicia. En la versión NTV dice así: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Déjame darte una ilustración. Los pasajes que se vienen aquí son impresionantes, pero déjame darte una ilustración. En África se encontraron uno de los diamantes más grandes de la historia, que pesaba 555,000 quilates. Y la persona que miraba este diamante se quedaban impresionados, anonadados, sorprendidos cuando llegaban a ver este diamante. Pero la historia nos cuenta que en 1906, cuando se encontró este diamante, el que le encontró, el rey Eduardo V, era su cumpleaños. Y el que lo encontró dijo: este diamante va a ser su regalo para este rey. Y lo regaló ese diamante. Obvio que el rey estaba feliz con esto, ¿no? Todo el mundo quería ver este diamante. Pero
En el año 1986 en Sudáfrica se encontró otro diamante más grande que el primero. Y otra vez la gente quedaba, ¿qué? Impresionado, anonadado y sorprendido, pero esta vez no regalaron al rey. Esta vez se quedó como una reliquia, ¿verdad? Nosotros aquí en Perú casi no hay diamantes, no se encuentra, ¿verdad? Pero la persona que tiene diamante, si te vas a casar, ¿no? Vas a ver lo caro que cuesta, ¿verdad? Aquí en Perú no hay mucho, es escaso, por eso es caro, ¿verdad? Los solteros, no, mejor no me meto ahí. Ok, pero los diamantes son carísimos, especialmente aquí en Perú, porque no hay. Hermanos, nosotros tenemos algo mucho más valioso que el diamante. ¿Sabes cuál es? La gema del Evangelio. Vale mucho más, muchísimo más. Y fíjate los primeros versículos. Así Abraham creyó a Dios. La palabra así está introduciendo una nueva idea, pero que está conectado con todo lo que estamos viendo nosotros. Pero dice así Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por... Y la pregunta es esto. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta de observación. Pero me dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿qué le creyó Abraham a Dios? O mejor dicho, ¿qué hizo Abraham para que Dios lo declarara qué? Justo. Paremos un momentito. Abraham vivió unos 500 años antes de ¿quién? De Moisés. Primeramente vamos poniendo en contexto. Abraham vivió unos 500 años antes de ¿quién? De Moisés. De hecho, la ley fue escrito, que vamos a ver hoy en el capítulo 3, fue escrito 430 años antes de la vida de Abraham. Y Abraham no tuvo la ley de ¿qué? De Dios. Muy importante esto. En pocas palabras, Abraham nunca escuchó ¿qué? La ley. Nunca lo ha escuchado la ley. 2, Abraham nunca lo ha leído la ley. Y 3, porque nunca has escuchado y nunca lo has leído, entonces nunca lo has cumplido. ¿Tiene sentido esto? Quiero que no te salga porque es muy importante. Abraham nunca ha escuchado, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No matarás. Abraham nunca escuchó esto. Porque la ley fue escrita, ¿qué dice? 430 años después. Entonces, Abraham no fue justificado, ¿por qué dice? Por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por su fe. Mira, esto es tan importante. Por eso Pablo nos está llevando a este lugar, ¿verdad? Entonces, Abraham nunca escuchó la ley, nunca lo ha leído y nunca lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque fueron escritos 430 años, ¿qué? Después. Pero antes, él ya era justo. Antes que salga la ley, 430 años, Abraham ya era considerado como justo. Y esto es impresionante, hermanos, lo que estamos viendo nosotros en este momento. Así que, una vez más, ¿qué le creyó Abraham a Dios? O mejor dicho, ¿qué hizo Abraham para que Dios lo declarara qué? Justo. Primeramente, ¿cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Una tierra. ¿Abraham lo ha creído esto? Sí. ¿Qué más? Dios le promete ¿qué? Una nación. ¿Abraham lo ha creído? Sí. Y Dios promete que será de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Abraham lo ha creído? En el momento que Abraham dispuso en su corazón creerlo a Dios, en ese momento Dios, ¿qué dice? Le declaró a Abraham como justo. Eso es impresionante, es muy importante esto. Lo declara ¿qué? Justo. Entonces, hermanos, dos cosas importantes en esta enseñanza. ¿Cómo fue justificado Abraham? Primeramente, Abraham creyó que la palabra de ¿quién?
de Dios. Y número 2, Abraham creyó las promesas ¿de quién? De Dios. Abraham no tuvo que hacer una obra, no tuvo que hacer nada, sino tuvo que depositar ¿qué? Su confianza en ¿quién? En Dios. Ahí está, Abraham creyó la palabra de Dios. O sea, una vez que lo ha creído, inmediatamente fue imputada en Abraham, porque Abraham lo creyó a Dios y Abraham creyó las promesas de Dios. ¿Qué significa creer? Significa confiar. Es muy simple. Confiar en alguien, y él confió ¿en quién? En Dios. Y una vez que él confió en Dios, ¿qué pasó? Y le fue contado, ¿cómo? Por justicia. La palabra contar es muy importante. La palabra contar es muy importante. ¿Qué significa la palabra contar? ¿Alguien puede leerlo así? ¿A ustedes que les encanta el griego? Logi, de lógica. Logisomai. Logisomai significa la palabra contado. Pero en sí, en el concepto, ¿qué significa esto? Es un término de comercio. Es un término de contabilidad. Es un término de número. Es un término de dinero, de negocio. Lo que está diciendo es depositar en la cuenta de. Eso significa la palabra contado. Así que para darte una ilustración, te voy a poner esto, ¿no? Mira, por ejemplo, yo no tengo una casa. No tengo una casa. Me imagino que tú tampoco no tienes una casa. Y cuando no tienes una casa, vas al banco y el banco te da ¿qué? Un préstamo. Un préstamo. Imaginemos, y voy a poner una buena ilustración, ¿ya? La casa donde que estamos está valorizado en $500,000 ¿de qué? De dólares. Acá olvídate de soles, no existe soles en Cusco, ¿verdad? $500,000. Bueno, pues imaginemos que yo hago un préstamo al banco y el banco me dice, Darwin, el día que tú no pagues una cuota, ¿qué va a pasar? Hay un interés, y si faltas una vez más, hay una multa, o sea, se te va acumulando. Bueno, pues lastimosamente que cuando tú firmas un contrato en el banco, justamente esas palabras están puestas tan chiquititas que a veces no lo puedes leerlo. Pero lo cierto que, imagínate que alguien, hermanos, pero antes de entrar a esto un poquito más ya, en esta ilustración quiero que me sigas, ¿verdad? Haces tu préstamo, te dan $500,000, ¿verdad? Compras la casa, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Ahora, cada mes tú tienes que pagarlo ¿a quién? Al banco. ¿Es o no es un dolor de cabeza? Es un dolor de cabeza porque cada mes está diciendo, tengo que ir al banco y pagar. Cada mes. Y pobrecito si te olvidas, ¿no? Y estás pagando constantemente, ¿verdad? Pero imagínate que alguien viene y te dice, oye, Darwin, ¿cuánto debes al banco? Y yo digo, wow, casi $500,000. ¿Ok? Y esta persona me dice, ¿sabes qué? Aquí tengo un cheque para que pagues todo. Y te lo ofrezco a ti. ¿Cómo crees que yo me sintiera? ¿Aliviado? En ese momento yo agarro el cheque, me voy corriendo al banco. ¿Y qué es lo que hago el banco? Pagado. Y en ese momento el banco me dice, pues gracias, el banco feliz. Yo más feliz todavía, porque ya no estoy con esta carga mensual. En un sentir, la paga del pecado, dices, tu pecado, que es tan grande, más grande, me imagino que unos tendrán más que otros, pero ese pecado tan grande que tú tienes, alguien vino y te dice, ¿sabes qué? Tú no puedes pagar. Y porque no puedes pagar, tú mereces ¿qué? La muerte. Pero alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Aquí está el cheque
de la paga de todos tus pecados. ¿Y ese cheque quién es? Jesucristo. Y con eso está pagado, ¿qué? Todo. Y lo que está diciendo aquí, ¿no? Fue contado, significa que el cheque de Jesucristo fue puesto en tu cuenta y tú no debes nada, ¿qué? ¿Y tú no debes qué? Nada. Tan solamente por depositar tu fe, ¿qué? En Él. En ese momento tu cuenta, ¿qué es? Saldada. ¿Qué tuviste que hacer tú para tu salvación? Nada. Solamente recibir, creer y nada más. De eso está diciendo Pablo con respecto a que fue contado, ¿no? Una vez más. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿cómo? Por justicia. Una vez más, ¿qué hizo Abraham? Ayúdeme, hermano, ¿qué hizo Abraham? Les he llamado Génesis. Creyó nada más. ¿Era perfecto? No, era igual que tú y yo, pecador. Y estaba dispuesto a regalar a su esposa inclusive. Pero Dios lo miró como justo. Y de eso se trata en el capítulo 3 que vamos a estar viendo nosotros. Hermanos, esto es algo impresionante, lo que nosotros estamos viendo. Pero me ganó el tiempo, así que regálame 5 minutos más. ¿Ok? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham entonces? Vamos a leer. Sepan por tanto que los que son, ¿qué dice? De la fe son hijos de ¿quién? De Abraham. Ok. Una vez más, ¿quiénes son hijos de Abraham? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, los que son ¿de qué? De la fe. Pregunta para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos depositado la fe en Jesucristo? Todos nosotros. Y por ende somos ¿qué? Llamados hijos de ¿quién? De Abraham. Somos hijos de Abraham porque el gran ejemplo, Abraham puso su fe ¿en quién? En Dios. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, somos considerados como ¿qué? Hijos de Abraham. Versículo 8. Y las escrituras, mira, al prever que Dios habría de justificar por la fe, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los no judíos? Todos nosotros, tú y yo, porque no hemos nacido ahí. Mira, Dios que dice de antemano. ¿Qué significa de antemano? Anticipado. Mira, me encanta el corazón de Dios. Por eso les llevé a Génesis. Dios de antemano, ¿qué dice? La buena nueva. ¿Y dónde estaba puesto la buena nueva? En Génesis. En Génesis. La buena nueva, ¿quién? Abraham. Cuando dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Entonces la pregunta es esto. ¿Y qué es lo que la Escritura, qué dice? Previó. Y la respuesta está ahí. Que Dios justificaría a los gentiles por medio de ¿qué? De la fe. Simple. Entonces, de modo, los que de la fe son bendecidos, ¿con quién? Con el creyente Abraham. Wow. Esto es impresionante, hermano. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros, no? Tanto como los creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, somos justificados por medio de ¿qué? De la fe. Nada más. Y Pablo nos está llevando a este punto, ¿no? Así que la salvación no dependió en guardar la ley de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Sino de su fe en ¿quién? En Dios. Y me encanta esto, hermano. El Evangelio ya estaba puesto en el libro de Génesis. Y para ir cerrando, hermanos, la justificación hemos visto nosotros. ¿Qué significa? Dicayo. Es declarar a la persona como justo. Y solamente ¿quién puede declarar a una persona justo? Si no es ¿quién? Es Dios. Dios puede declarar a una persona justo. Pero Él lo va a declarar siempre y cuando esta justicia sea satisfecha. ¿Ok? Entonces, dicayo, la justificación es el acto por medio del cual Dios declara que justo al pecador
que cree en quién, en Cristo. Es tan simple, hermano, que los judíos lo hacían pero tan cargado. Así que Dios nos declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Y nos declara justo delante de sus ojos. Ok. Para ir cerrando con estas aplicaciones, hermano. Tenía algo muy importante aquí que ponerlo. Está más abajo. Ok. Bueno, para ir cerrando en estos 5 minutos. Hay una historia que dice: todos somos iguales a los pies de la cruz. Es una historia que cuenta, ¿no? Todos somos iguales a los pies de la cruz, tanto como judíos, gentiles, blancos, negros, ingleses, quechuas, castellanos, todos somos, ¿qué? Iguales, ¿dónde? A los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque nadie puede ser justo delante de Dios mediante, ¿qué? Sus obras. Pero todos pueden ser justos cuando crees y recibes la obra de Cristo en la cruz. Así que con esto voy cerrando, hermano. Abraham, ¿fue justificado por la fe o por las obras? ¿Qué dicen ustedes una vez más? Por la fe. ¿Alguna obra él hizo? ¿Cumplió la ley? Gracias. ¿Cumplió la ley? No sabía la ley. ¿Obró por algo? No, solo lo creo. Así que vamos, Abraham no fue justificado por las obras. Ni tú ni yo podemos ser justificados por las buenas obras. Porque como hombre, ¿qué dice? Somos pecadores y siempre tenemos la tendencia a jactarnos de alguna obra. Y es así, hermano. Tú y yo, si hacemos una obra, siempre vamos a querer, ¿qué? Jactarnos. Porque por naturaleza somos pecadores, siempre queremos jactarnos. Entonces, no nos llamamos justos. No nos llamamos justos por ninguna obra nuestra, sino ¿qué? Por la fe en Jesucristo. Segunda aplicación. Abraham no fue justificado, ¿qué? Por la circuncisión. Y una vez más, porque él no conocía, ¿qué? La circuncisión. No fue justificado porque él no conocía la circuncisión. Abraham tampoco no fue justificado por la ley porque no conocía la ley. Entonces, hermanos, cuando tú quieras agradar o tratar de sentirte superior por alguna obra que tú haces, mira la vida de Abraham. Mira la vida de Abraham. No tuvo que hacer ninguna obra, solamente depositar su fe en Dios. Entonces, Pablo está dando un excelente argumento. ¿A quién? A los maestros de la ley de Gálatas. En pocas palabras, con este argumento, los Gálatas deberían quedarse así, con la boca abierta, porque les llevó a las Escrituras y les demostró 430 años que no sería la ley, y Abraham fue justificado, y entonces, ¿por qué yo tengo que cumplir la ley? Es impresionante esto. Pero vamos, una vez más, Efesios 2:8, ¿qué nos dice? Porque por gracia, ¿qué soy? ¿Por medio de quién? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de quién? No por obras, para que Darwin no se gloríe, para que Esther no se gloríe, para que Juvenal no se gloríe, sino por medio de qué? De la fe. De la fe. Entonces, Abraham creyó en la promesa de Dios. Hermanos, Abraham creyó en la promesa de Dios, y así fue como una persona puede llegar a ser justa, creyendo en la promesa que Jesucristo hizo. ¿Por qué? O por la obra que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. De esta manera nosotros podemos llegar a ser ¿qué?
justos. Y por último, el Señor nos cuenta como justos. ¿Puedes creer? Sí, Juvenal es justo. Y ni siquiera Juvenal lo cree esto. Pero Dios lo declara así como justo, porque Juvenal ha puesto su fe ¿en quién? En Dios, en Cristo, en la obra de Él. Y ¿sabes qué? Y tú y yo debemos ¿de qué? De descansar en esto. Aunque le niegues a tu esposa 2 veces como Abraham, ¿ves? Abraham no fue perfecto, pero fue declarado como justo. Justo. Mira, no fue quitada la justicia de Abraham por su pecado, ¿verdad? Por lo que negó a su esposa, ni por lo que se acostó con Agar. No fue quitado su justicia. Fue declarado como justo. Y eso debe acercarnos más al Señor. Así que, hermanos, ahí está, ¿no? El Señor nos cuenta como justo. Y la pregunta es esto para ti y para mí. ¿Lo crees tú que eres justo? Hermano, de eso se trata. Es como Pablo está diciendo: Gálatas, insensatos, tontos, ¿lo creen ahora que son justos? Y los Gálatas deberían decir que sí, ahora sí lo creo. Y esa es la pregunta para la iglesia de hoy también. ¿Lo crees que eres justo? Sí, pastor. ¿Y por qué? Porque he depositado mi confianza ¿en quién? En Jesucristo. Y ahí tú tienes ¿qué? Paz. Ahí tú puedes caminar. Y ahí, como eres justificado por Dios, ahora sí, por amor a Dios, ahora yo vengo a la iglesia. Por amor a Dios, ahora yo perdono a mi hermano. Por amor a Dios, ahora yo leo la palabra de Dios. No por lo que yo tengo que ganarme el favor de Dios, sino porque yo amo a Dios y estoy ¿qué? Agradecido por la obra que Él hace. Eso es impresionante esto. Entonces, hermanos, con esto voy cerrando. Abraham creyó en la promesa de Dios y nosotros somos contados también de esta manera como justos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Eres justo. Y una vez más, ¿lo crees? Yo lo creo. ¿Oramos juntos? Amado Padre, te agradecemos por tu sacrificio en la cruz, que nos permite ser llamados justo ante Dios. Reconocemos que somos pecadores y que no merecemos tu gracia, pero gracias a tu amor y misericordia nos has declarado justo. Gracias por el regalo de la justificación que nos has otorgado. Y te amamos, amado Padre, por eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, preguntas. Ahora sí vamos a las preguntas. ¿Alguien quiere añadir algo? Pastor, quería hacer la palabra, el Evangelio de Dios, pienso personalmente que ha sido predicado a bastantes personas. Y estas personas a veces escuchan con cierto entusiasmo y después ya no perseveran. Entonces, la fe dice que es la un don de Dios. Sí. Porque yo pienso que la fe, diremos, no es personal, sino que nos da ese don Dios para creer. Y ese don es un regalo de Dios. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estas personas? Mira, la palabra crear, o Abraham creyó, en el lenguaje original está diciendo que no solamente que Abraham depositó su fe en Dios, sino que abrazó completamente lo que Dios estaba diciendo. Pregunta, hermanos, ¿el cristiano cree en Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿El demonio cree en Dios? ¿Cuál es la diferencia ahí? El demonio no abraza las promesas de Dios. El cristiano sí. Y cuando lo abraza, lo obedece. El demonio no lo abraza y por ende no obedece. ¿Cuál demonio ha obedecido a Dios? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto, no? Hay personas, ustedes recuerdan en Marcos, ¿no? Cuando
Cuando hay la parábola de qué? De la tierra y claro, el sembrador. Y hay diferentes tipos de qué? De tierras. Hay tierras, hay 4 tipos de tierra donde que nos muestra el corazón del ser humano. Y los 4 nos dice que cuando hay circunstancias en la vida, en vez de poner tu confianza en Dios, viene y se lo roba la fe que tenía, su confianza en Dios. Otros fueron puestos en pedregales, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Están puestos ahí, pero su fe no es profunda. Quiere decir que no abrazó completamente, pero hay una tierra buena, donde que se deposita y empieza con el tiempo a dar ¿qué? Frutos. Y quiere decir que la fe de esta persona lo abrazó, lo ha creído completamente. Así estaba el corazón de ¿quién? De Abraham. Depositar completamente tu fe en Dios. No tuvo que hacer ninguna obra realmente. No, acá estamos viendo con respecto a la salvación. No tuvo que obrar nada. Mira, si a Abraham le hubieran dicho, ¿sabes qué, Abraham? Para que tú seas salvo, tú sabes que en Israel hay varias montañas. Tan solamente suba a la montaña, párate y listo, ya has sobrado. Pero Dios conoce el corazón del hombre, que Abraham si hubiera jactado en esto. Pero eso es lo impresionante. Eso es lo impresionante de la fe, que solamente tú tienes que depositar tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero para depositarlo, tú tienes que conocerlo a Él. Tener una relación ¿con quién? Con Él. Porque tú no puedes depositar tu fe en alguien que tú no lo conoces. Y lamentablemente que hay muchas personas que no conocen quién es nuestro Señor Jesucristo. Y no creo que nosotros no somos así, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ¿no? En aquel día me llamarás como Señor, Señor, en tu nombre. Pero dice, apártate de mí, hacedores de qué? De maldad. Yo nunca les he conocido. En pocas palabras está diciendo, ustedes no tuvieron una relación íntima conmigo. Estaban más interesados en la obra que en mi relación conmigo. Esa es otra enseñanza, ¿verdad? Entonces, pero ahí está, Abraham creyó a Dios. Entonces, la pregunta es muy simple, ¿cómo estamos en esto? Porque aquí Abraham creyó a Dios, y ¿sabes qué? La fe de Abraham, aún en sus caídas, él empezó a creer más en Dios en su proceso. ¿Ve? A la edad de 100 años, recién tuvo su hijo, pero él lo ha creído a Dios, ¿no? Ha depositado, no tuvo que obrar nada, solamente creer en Dios. Entonces, así viene nuestra salvación. No tenemos que hacer nada nosotros, solamente depositar nuestra fe en Cristo. Pero lamentablemente que nosotros somos seres caídos, que siempre queremos ayudar a Dios haciendo ¿qué? Algo. Y esa es obra. Cualquier tipo de obra. Una vez más, Abraham no conocía la ley, por ende no podía obrar, no podía circuncidarse porque no había la circuncisión, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de obra que tú quieras hacer para ganar el favor de Dios, no sirve de nada. Y de hecho Jeremías nos dice que nuestras obras son como trapo de ¿qué? De inmundicia. Entonces, creer en Dios es de vital importancia. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el libro de Gálatas. ¿Okay? Ahora sí, hagan la pregunta. Sí. Bueno, tal vez es una pregunta obvia para ustedes, para mí no. Se me viene a la cabeza ¿cuáles son las promesas de Dios? Uh-huh. Si las promesas de Él son individuales, uh-huh. Pensando un poco también en el ejemplo de Abraham, ¿no? Porque respondía a un anhelo individual, digamos. Uh-huh. Eso, y si estas promesas están relacionadas con el propósito que tenemos y que deberíamos encontrar en Dios, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, buena pregunta. Esa promesa que Dios hace a Abraham es una promesa general para todos. Porque a través de él, dice, serán benditas, ¿qué dice? ¿Y eso qué significa? No solamente para el pueblo judío, ¿verdad? Sino es para ti y para mí. Entonces es una promesa general. Hay promesas personales, pero en este caso, una de las promesas personales podría ser su hijo. Pero acuérdate que a base de eso también, su descendencia viene ¿quién? El Mesías.
O sea, todo está conectado con una promesa general para el mundo entero, ¿no? Pero en la Biblia también vemos promesas de una manera personal también, ¿no? Por ejemplo, creo que en el libro de Hechos está, ¿no?, que Pablo le dice al carcelero, ¿no? No recuerdo lo que dijo el carcelero. Sí, como un tipo de promesa, ¿no? Y esto no es para todos, está diciendo específicamente a este hogar, ¿no? Y, bueno, Dios puede hacer muchas cosas, sí, claro, ¿no? Dios es soberano en todas las cosas, pero esa promesa está específicamente para esta familia, ¿no? Y hay controversia en esto, no, es para todos, ¿no? Pero si agarras el contexto, es para esa familia nomás, pues, ¿no? Entonces Dios nos da, y de hecho en la Biblia hay muchas promesas para la iglesia, ¿no? Pero aquí estamos hablando con respecto a la salvación, de depositar tu fe en ¿quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque la lucha contra los Gálatas es, ¿sabes qué? Para que tú seas salvo, tú tienes que cumplir toda la ley. Y Pablo, no, solamente creer en Jesucristo, no, creer en Jesucristo, pero también creer en la ley, y lo juntan los dos, ¿no? Y no es así. Por eso Pablo nos lleva a las buenas nuevas del Evangelio en Génesis, y nos lleva ¿a quién? A Abraham, al padre de la fe. De hecho es considerado también, pues, ¿no? Entonces esta es una promesa general que tú y yo debemos de creerlo también completamente, porque a través de esta promesa somos parte de esta nación, ¿correcto? Somos parte de esta descendencia, somos esas estrellas que en un sentir Abraham estaba viendo, ¿no? Las estrellas son para iluminar, ¿no? Entonces, y a través de esta promesa, hablando de Jesucristo, serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones. Entonces, cuando él escuchó, lo único que él hizo, ¿qué? Es creerlo a Dios, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo. Imaginemos que ustedes no me conocen, y yo vengo y les digo, les voy a dar una casa a todos. ¿Qué viene en tu mente? Este está loco. Claro, este está loco. Si ni siquiera le conozco, pero imagínate que tú me conoces, que sabes que tengo el dinero, imaginemos, que sabes que tengo el dinero, y que yo me he relacionado contigo, y que tú ya me conoces, y yo vengo, ¿sabes qué? De verdad les voy a dar una casa a cada uno. ¿Y cuál fue su reacción ahora que me conocen? No, sí. En ese momento que tú crees, contado como justo. Entonces, Dios era así con Abraham. Esa relación lo conocía y fue contado como justo. No tuvo que hacer nada y ya está. Dios lo decidió así. Te doy mi justicia. Y no solamente es esto, hermano, sino que no solamente da su justicia, sino que lo justo que es Cristo te es puesto en ti. ¡Pum! ¿Tú puedes creerlo esto? O sea, no solamente que te perdona tus pecados y eres salvo, sino que te pone encima la vida de Cristo, su santidad, le pone sobre Cristo. ¡Pum! Y Cristo ni la cree. Pero Dios dice, no me importa si me crees o no me crees. Por eso te llamo justo. Por eso Pablo les llama, incluso a los corintios, ¿cómo les llama? Les llama justo a ellos. No porque se merecen los corintios. En eso estaban en división y en pelea, pero Pablo les llama justo, hermanos en Cristo. Hermano, esto no es cuando nos llaman justo a nosotros, y sí lo somos, y esto no es un motivo para ahora ir a pecar y correr, no, ese es para acercarte más y buscar la santidad de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, ahora sí. Sí. Elian Carp. ¿Dónde está Alejandro? No tenía una pregunta, solamente que me pareció muy hermoso. Hasta lo relaciono una vez comí una pizza demasiado rico y yo le comparo y digo, es que se podría comprar, o sea, no sé si alguna vez han probado ustedes algo rico y lo tienen ahí en la mente. Y no sé, lo que acaba usted de explicar es como la pizza, rico. Pero es que el sabor, comparar a esa pizza que he probado de otro lugar, es mucho más que eso. Y
es demasiado hermoso y trae como que libertad. Exacto. Libertad, Y mira, inunda la paz. Sí, Es demasiado hermoso. O sea, no sé si, no quiero compararlo, pero somos demasiado privilegiados que nosotros conocemos a Cristo y otros no, quizás no. ya. Es demasiado. Creo que miras para Y cáptalo esto, Eliam. Rodrigo, ¿puedes leer el versículo 10 de Gálatas 3? Y presta atención de lo que se viene la próxima semana. Otra comparación que Pablo va a hacer. Gálatas 3:10. El que lo encuentra, que lo pueda leer. Ajá. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Wow. Prepárense lo que se viene para la próxima semana. ¿Ves? Las obras y la justicia por la fe. Por la fe. Mira, el hombre en la cruz, ¿quería hacer obra o solamente puso su fe en Cristo? Puso su fe en Cristo. Pero ese es el detalle. Es tan simple que por eso le cuesta al ser humano aceptarlo esto. Pero eso es las buenas nuevas de creer en Jesucristo. Por eso nuestras vidas son transformadas. Por eso mi vida es transformada, porque, wow, yo no lo puedo creer. ¿Cómo es que este hombre pecador es llamado justo delante de los ojos de Dios? Aunque no lo soy como hombre, pero es impuesta esta justicia de Jesucristo. Sí, Luis me está viendo en este momento. Yo le digo a Luis, eres justo delante de Dios. Y Luis me dice: pastor, tú no, en su mente, yo leo su mente, él me está diciendo: pastor, tú no sabes cómo soy en mi casa. Pero sí, Luis, eres justo delante de Dios. Ahora, ¿le digo esto para que él siga pecando? No, sino para que pues, voy a mi casa a llorar, dice Dios, en oración: te doy gracias por esta justicia que tú me has dado. De eso se trata. Amén. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, Luis, ya que te dije. Sí, varias veces se había leído Génesis, la parte en que la promesa Dios le da a Abraham, pero recién me percato el hecho de que ya Dios muestra su plan completo, claro. Su plan completo, ¿no? Y cómo Abraham fue justificado, ¿no? No lo había entendido de esa manera. Y como usted dice, pastor, él es justificado por la fe. Solamente lo creyó a Dios. No tuvo que hacer nada. Yeah. Igual que el ladrón en la cruz, no tuvo que hacer nada, solo fue justificado. Y de hecho, igualito fue con Pablo, que siempre estaba apto para hacer sacrificios, muchas reglas. Cuando fue camino a Damasco, ¿qué hizo Pablo después para ser justificado delante de Dios? Nada, solamente puso su fe. Y él lo entendía muy bien, muy bien. Y esto, una vez más, ¿sabes qué nos debe llamar o llevarnos? Uno, a ser agradecidos. Y dos, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tres, Señor, wow, siga trabajando en mi vida, en mi corazón. Santificación se llama eso. Es muy lindo esto, ¿verdad? Ok, uno más y cerramos ya. Cristina. Recuerdo que estaba leyendo Juan y el Señor les dice a las personas que no les creían que ellos no eran libres y les dice: pero nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham. Y dice: no, ustedes no son hijos de Abraham, porque si serían, harían lo que Abraham hizo, que es creer en mi Padre. Wow, eso sí es buenazo. Y tú recuerdas que Jesucristo dijo, no sé si Jesucristo o Juan el Bautista, que Dios puede levantar de estas piedras, ¿qué dice?
Bueno, lea, está en Juan. Vamos a llevarlo. Pero el punto es esto, ¿no? Porque los judíos se jactaban. ¿Yo soy padre de quién? De Abraham. Para dar a entender que yo ya soy salvo. ¿Y sabes qué? Jesucristo le dijo, ustedes son hijos de Satanás, le llama. ¿Cómo te quedó el ojo con esto? Porque si fueras hijo de Abraham, en pocas palabras, creyeras en mí. Eso es impresionante. Y sabes qué, Juan, que vamos a estar estudiando, vas a ser revelador, Juan. Jesucristo, ¿sabes qué dijo? Dice que Él oró por sus discípulos y oró por las personas que van a creer en Él. En pocas palabras, hace 2000 años Jesucristo oró por ti, para que tú depositaras tu fe en Él, para que tú seas justo delante de los ojos de Dios. Eso es impresionante. Ok, cerramos, ¿verdad?